Vamos a estar entonces viendo cómo podemos estar como siguiendo un cierto orden para que tú puedas saber cómo estar factorizando y vamos a estar utilizando este diagramita que hice. Digo, ahorita no se ve nada, pero le vamos a hacer zoom para que tú lo puedas ir viendo, ¿ok? Y este es un diagrama que a grandes rasgos lo que te dice es, mira, empieza con factor común. Ahorita vamos a estar estudiando bien qué demonios significa cada uno de estos casos, pero esto es para que te des una idea de cómo vamos a estar trabajando. Entonces, por lo general, lo más fácil que puedes hacer es preguntarte al inicio si tiene un factor común, lo que sea que tú tengas enfrente en tu ejercicio. En caso de que no tenga un factor común, entonces puede ser que te estés enfrentando a un binomio o tal vez tienes un trinomio. Y entonces, bueno, depende. Si tenemos un binomio, puede ser que tengas una suma o diferencia de cubos o puede ser que tengas una diferencia de cuadrados. Y en el caso de que tengas un trinomio, podría ser que tengas un trinomio cuadrado perfecto o un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Cada uno de estos tiene sus propias características y si no se cumple alguna de estas características, pues entonces tienes que ir saltando entre tipos de factorización hasta que encuentres cuál es la correcta. Pero para poder estar revisando bien esto, vamos a repasar primero cada uno de estos casos, ¿sale? Así que vamos a empezar con el factor común. Y punto número uno, que luego se pierden mucho, es, bueno, ¿qué demonios es un factor? Ok, un factor son las partes de una multiplicación, ¿ok? Y si nosotros vamos a estar buscando un factor común, pues lo que vamos a estar buscando son términos, van a ser factores que sean comunes. Por ejemplo, piensa en dos números, el número 10 y el número 6, por ejemplo. El número 10 nosotros lo podemos descomponer como 2 por 5. Es decir, el número 2 y el número 5 son factores de 10. Esto es muy importante que lo entiendas porque finalmente la factorización se trata de estar escribiendo las cosas como una multiplicación. Entonces, ya tenemos que el número 10 se puede descomponer en 2 por 5 y resulta que el número 6, un número completamente separado, lo podemos descomponer como 2 por 3. Bueno, si nosotros nos fijamos, tanto el 10 como el 6 tienen como factor común al número 2, ¿ok? Es decir, el número 10 y el número 6, ambos son múltiplos de 2, de manera que tienen como un factor común al número 2. Sin embargo, esta idea que puede estar presente, por ejemplo, ahorita que lleguemos al ejercicio 12, en el que tú tienes aquí 14, 28 y 56, vamos a ver, son múltiplos en común de quién, también puede estar sucediendo para letras. Entonces, vamos a borrar esto. Y, por ejemplo, en el ejercicio número 3, ¿quiénes son los factores en común? Bueno, en este caso, en todos los términos hay una letra A. Acá está la A, acá está la A, acá está la A. De manera que como factor común vamos a agarrar justamente a la letra A. Pero ojo, la tenemos que tomar con el exponente más pequeño. De manera que el número 2 es nuestro exponente más pequeño. O sea que lo vamos a poner aquí afuera. Con esto ya estamos avanzando justamente en la factorización. Ya nos dimos cuenta de que hay factores en común y ya escogimos al factor común, que es el A, con el exponente más pequeño. Ahora, hay dos maneras en las que tú puedes pensar esto. La segunda forma la vamos a ver con el siguiente ejemplo. Pero si eres muy bueno ya con las multiplicaciones, que ya deberías de hacerlo a estas alturas, si ya estás viendo factorización, puedes empezar a pensar el ejercicio como un poco al revés. Es decir, nosotros tenemos a cuadrada, ahora tenemos que pensar a cuadrada por cuánto nos daría a la 4. Usamos como referencia el ejercicio original. Bueno, pues a cuadrada por a cuadrada nos da a la 4. Después viene un signo más y recuerda que aquí nosotros afuera tenemos un signo más, ¿ok? Entonces, un signo más afuera por un signo más adentro nos estaría dando el signo más original. Y ahora tenemos que volver a pensar, el a cuadrada de afuera, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé a cúbica?
Bueno, pues a cuadrada por a, eso me da a cúbica. Y al final volvemos a hacer lo mismo. Para que este signo menos pueda estar apareciendo, significa que tengo que multiplicar más por menos para que me dé menos. Y ahora a cuadrada, ¿por cuánto lo multiplico para que me vuelva a dar a cuadrada? Bueno, en este caso tiene que quedarse igual. Cuando tú multiplicas por 1, las cosas se quedan igual, de manera que a cuadrada por 1 nos da a cuadrada y ya quedó. ¿Ok? Ahora, el siguiente caso es un poquito más complejo. En el siguiente caso ya tienes varias letras, tienes varias variables aquí que se están repitiendo. Nosotros tenemos al X y la Y, pero fíjate que la única que es común en los tres términos es la X. Si no tuviéramos algo en común, por ejemplo, si el último no hubiera tenido la X, entonces ya no la puedes factorizar, ¿ok? Necesitas que el término en común aparezca en todos los términos. Ahora, hay algunas excepciones por ahí, pero ahorita no las vamos a estar viendo. Ahorita vamos a pensar que tiene que estar en todos los términos. Entonces, vamos a ocupar a la X y recuerda que habíamos dicho que hay que escoger el exponente más pequeño. Entonces, en este caso, el exponente más pequeño es el número 2, es x al cuadrado. Muy bien. Ahora con los coeficientes. Recuerda que los coeficientes son los números grandotes que están al lado de las letras. Entonces, yo puedo estar viendo en los coeficientes, pero ¿sabes qué? Vamos a mandar esto un poquito más abajo, que todos son múltiplos de 14. Es decir, 14 por 1 nos da 14, 14 por 2 nos da 28 y 14 por 4 nos da 56. De manera que el factor común en los coeficientes es el 14. O sea que vamos a poner aquí un 14. Y ahora sí, el otro método. Si te confundió lo anterior, en el que decías, oye, no, pero a ver, yo no entiendo qué es lo que tengo que estar agarrando y dividiendo y cosas por el estilo. Bueno, lo que puedes estar haciendo es el método largo. El método largo te dice, mira, agarra cada uno de los términos, por ejemplo, el 14x cuadrada y al cuadrado, y divídelo entre el factor común que tú habías escogido, que es 14x al cuadrado. Y este resultado lo vamos a poner adentro del paréntesis. De manera que 14 entre 14 nos da 1, x al cuadrado entre x al cuadrado nos da 1. Esta división solo queda como y al cuadrado. Este y al cuadrado lo escribimos adentro del paréntesis y ya quedó factorizado el primer término. Ahora necesitamos trabajar con el siguiente, 28x al cubo. Ok, bueno, entonces ahora agarramos el siguiente término que es 28x al cubo, 28x al cubo, y lo vamos a dividir entre nuestro factor común que habíamos escogido, que era 14x al cuadrado. Y se me está olvidando algo acá. Necesitas tomarlo con todo y su signo, de manera que esto es menos 28x al cubo. Y hacemos las divisiones. Menos entre más nos da menos, 28 entre 14 nos da 2, y x al cubo entre x al cuadrado nos da x. Este término ahora lo pongo aquí adentro del paréntesis, menos 2x. Y ahora agarramos el último, 56x a la cuarta. Este de acá, 56x a la cuarta, y lo dividimos entre nuestro factor común, que era 14x al cuadrado. Aquí no lo escribí, pero recuerda que esto tiene un más. Ok, y entonces el resultado sería más entre más es más. 56 entre 14 nos da 4 y x a la cuarta entre x al cuadrado nos da x al cuadrado. Y este término de acá, entonces yo lo pongo aquí adentro, ¿vale? Entonces lo puedes estar pensando como ir rellenando el paréntesis para que te vayan a estar dando los términos del ejercicio original. O si te está costando trabajo como que pensar de reversa, haz de cuenta, entonces simplemente ve agarrando cada uno de los términos del ejercicio original y divídelos entre el factor común que escogiste. Ahora, si aquí hubiera 20 términos, ¿ok? Si aquí tuviéramos un montón más, entonces tendrías que hacer lo mismo con todos.
todos los tienes que dividir entre el factor común y el resultado lo vas escribiendo adentro del paréntesis. Muy bien, eso fue el factor común, ¿ok? Así es como se factoriza el factor común. Ahora, dentro del diagramita que nosotros habíamos visto, era que, bueno, lo siguiente que venía es que si tú no tienes un factor común, entonces puede ser que estés frente a un binomio. Y entonces resulta que hay binomios en los que tú puedes tener una suma o diferencia de cubos o puedes tener una diferencia de cuadrados. Ahora, estar viendo la suma o diferencia de cubos es raro que te lo vayan a estar enseñando. Ahorita mi alumna no lo tiene, entonces nos lo vamos a saltar porque realmente muy pocas veces lo he estado viendo. De todas maneras, ahí tienes la fórmula por si la necesitas. Y la condición de la suma o de la diferencia de cubos es muy sencilla. Necesitas tener un binomio, es decir, tiene que haber dos términos, por ejemplo, x al cubo menos 27. Y pueden estarse sumando o restando. Realmente lo único que es importante aquí es que los dos términos deben de tener raíz cúbica. Entonces, la raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de 27 es 3. Ya con esas condiciones, tú podrías estar aplicando las fórmulas que tienes ahí arriba para estar checando la suma o la diferencia de cubos. Nosotros ahorita nos vamos a ir directo con la diferencia de cuadrados, que es muchísimo más común. Y entonces, ok, a ver, características con la diferencia de cuadrados. Recuerda que decir que algo es una diferencia, eso es una operación de resta. Entonces, característica número 1, necesitas tener aquí una resta, ¿ok? Pero eso no es suficiente. Podría ser que tuvieras un binomio que se está restando y no necesariamente tiene que ser una diferencia de cuadrados. ¿Cómo vas a saber cuándo sí lo es? Porque cada uno de los términos tiene una raíz cuadrada exacta, ¿ok? Entonces, este igual es muy sencillo de factorizar. Vamos a checar entonces con este ejemplo cómo es que lo podemos hacer. Vamos a sacar la raíz de 4. Qué sencillo, esto es 2. Y la raíz de a la cuarta. Bueno, tiene que ser a cuadrada porque a cuadrada por a cuadrada nos da a la cuarta. De manera que la raíz de 4a a la cuarta es 2a cuadrada. Ahora, el siguiente término, ya no lo voy a estar anotando, vamos a hacerlo directo. La raíz de 9 es 3. La raíz de b al cuadrado es b, porque b por b nos da b al cuadrado. Y la raíz de c cuadrada es c, porque c por c nos da c al cuadrado. Cuando tú quieres factorizar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir dos paréntesis. Y en estos paréntesis vamos a estar alternando signos. Uno va a ser positivo y uno va a ser negativo. Adentro del paréntesis vas a estar escribiendo las raíces que tú sacaste, ¿ok? Si esta cosa tenía raíz exacta, puedes continuar factorizando. Por eso estoy escribiendo los paréntesis. Si alguno de esos no hubiera tenido raíz exacta, ya no factorizo, ¿ok? No siempre vas a poder estar factorizando. Entonces, bueno, estas raíces las vamos a escribir aquí adentro. ¿Cómo voy a decidir qué término va a tener el signo alternado? Eso depende del ejercicio original. El que tiene el signo menos, ¿ok? Cuando tú le saques la raíz, en este caso era el 3bc, ese es el que va a tener que alternar signos. Y los otros lo repetimos en los dos lados así sin problema. Ahora, esto se lee como muy tonto y como muy sencillo. Sin embargo, vamos a inventarnos otro ejercicio. Vamos a decir que tuviéramos menos 25 x a la 8 más, ¿qué será? Bueno, 15 y a la 6. Ok. En este caso tú podrías decir, bueno, tengo dos binomios, pero no se están restando. Entonces no es una diferencia de cuadrados. No, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reordenar términos, ¿ok? De manera que este menos 25, si yo lo agarro con todo su signo, esto es algo muy importante, no se te olvide tomar los signos. Yo lo puedo mover hacia acá
Y entonces claramente podemos ver que sí se estaban restando. Ahora, esto también lo podrías hacer con el otro término, ¿eh? No vayas a pensar que solamente se puede con uno. Por ejemplo, yo puedo agarrar todo este más 15 y lo ponemos aquí al inicio. Y ahora sí ya podemos ver que los dos están restando. Y resulta que aquí me equivoqué. Entonces, vamos a poner en lugar de 15, es que estaba pensando en un factor común. Necesitamos algo que sí tenga raíz exacta. 36. Ahí está. Si hubiera quedado, por cierto, con que bueno, este error para lo que nos puede servir es para ver que esto de acá, si hubieras podido encontrar una raíz cuadrada de todos los términos menos del 15. ¿Ok? Y a la 6 tiene raíz exacta, x a la 8 tiene raíz exacta, 25 tiene raíz exacta, y se están restando, pero el 15 no tiene raíz, de manera que ya no lo hubiera podido factorizar por diferencia de cuadrados. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a cambiar este por un 36. Ahora sí, vamos a ver, la raíz de 36 es 6, 6 por 6 nos da 36. Ojo aquí cuando empiezas a tener números distintos en los exponentes. La raíz de y a la 6 es y a la 3. ¿Por qué? Porque tú no estás sacando la raíz del exponente. Eso es uno de los errores más comunes que veo con este caso de factorización. Piensan que le tienen que sacar raíz al 6. No, le estás sacando raíz a todo el y a la 6. Y lo que esto significa es que tú tienes que encontrar un término, que en este caso es y al cubo, que cuando se multiplica por él mismo, y al cubo por y al cubo, nos da y a la 6. Por eso es que la raíz de y a la 6 es y al cubo. Entonces aquí tenemos que es 6y a la 3. Ahora, la raíz del otro término, pues la raíz de 25 es 5 y la raíz de x a la 8 es x a la 4. Por la misma explicación, x a la 4 por x a la 4 nos da x a la 8. Necesitas tener ahí mucho cuidado con cómo van alternando las reglas de multiplicación, suma, resta, términos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya que tienes estos dos, entonces recuerda, vamos a necesitar dos paréntesis con los signos alternados y la raíz del término que era negativo, que en este caso es 5x a la 4, esa es la que escribimos con los signos alternados. Acá y acá. Y la otra raíz es la que se queda positiva en ambos paréntesis. Esto de acá, por cierto, tiene un nombre. A estos se les llaman binomios conjugados. Esos nombres son importantes que te los vayas aprendiendo. Muy bien, entonces esa es la diferencia de cuadrados. Tienes una resta y todos los términos y sus elementos tienen raíz exacta. Si uno de ellos no lo tiene, por ejemplo, en el ejercicio 10, si aquí nosotros hubiéramos tenido 8a a la 4, el 8 no tiene raíz exacta, de manera que ya no lo hubieras podido factorizar y te sigues a otro ejercicio, ¿ok? Recuerda que esto de la factorización simplemente es parte de todo un procedimiento que más adelante vamos a estar viendo. Entonces, bueno, esas fueron las características de la diferencia de cuadrados. Ahora, si resulta que tú no estás frente a un binomio, de manera que no puede ser ni una diferencia de cuadrados, ni una suma o resta de cubos, lo que podría ser que encuentres es un trinomio. Y de hecho, nosotros tenemos el trinomio cuadrado perfecto y el trinomio de tipo x cuadrada más bx más c. Ahorita vamos a ver el perfecto porque realmente la forma de factorizar el trinomio cuadrado perfecto también lo puedes hacer con esta. Ok, entonces igual y así necesitas menos información. Ok, ¿cómo demonios se ve un trinomio de este estilo? Pues se ve como esta cosa de aquí abajo. Y tú podrás decir, oye, pero no tiene X. Pues no, porque esta forma lo único que te está diciendo es como una receta. Lo que te está diciendo es, tú tienes un término que va a estar elevado al cuadrado, ¿ok? En este caso es m al cuadrado. Ese término no tiene coeficiente, es decir, hay un 1 aquí escondido, como en este ejemplo,
vas a tener un término lineal, es decir, vas a tener un exponente a la 1 acá, x a la 1, y resulta que nosotros también tenemos aquí m a la 1, y vas a tener un término que no tiene una variable. Cuando nosotros tenemos aquí el más c, esto lo que te representa es una constante, es decir, un número. Sin embargo, te tienes que ir acostumbrando ya a esa terminología como más técnica. Esto es una constante, es decir, alguien que no tiene variable, como el número 30. Entonces, ya que identificamos que tenemos tres términos y que están con esta forma, al cuadrado, a la 1 y después sin letra, entonces ya podemos ir pensando en cómo lo vamos a factorizar. Siempre, siempre, siempre ten cuidado de dejarlos ordenados. ¿Por qué? Lo que pasa es que, fíjate lo que tenemos acá. El último término viene de una multiplicación. O sea, este número 30 viene de una multiplicación y el número de en medio, con todo y su signo, este menos 11, va a venir de una suma o de una resta. Ok, ¿qué significa esto? Vamos a armar dos paréntesis y vamos a poner en el último, bueno, a ver, momento. Primer término, m al cuadrado, esto vino de m por m, ¿vale? Este también lo puedes pensar como una multiplicación. Ahora, el número 30, bueno, ese podemos pensar que viene de 6 por 5. 6 por 5 nos da 30. Ok, pero tenemos que pensar en los signos. ¿Por qué? Si yo estoy pensando en 6 y en 5 positivo, cuando yo lo sume, 6 más 5, resulta que me va a dar 11 positivo. Y yo necesito que me dé 11 negativo. Y de repente aquí empiezan a entrar en pánico y dicen, bueno, cambio los signos, a uno le voy a poner menos. El problema es que tienes que seguir viendo las condiciones de todo el ejercicio. Más 6 por menos 5 me daría menos 30 y yo necesito que sea positivo. Entonces, aquí la opción correcta sería poner ambos signos negativos, porque recuerda que menos por menos nos da más. Y 6 por 5 sigue siendo 30. Sin embargo, nuestra suma ahora sí se va a arreglar. Menos 6 menos 5 nos da menos 11, que justamente era el término que nosotros necesitábamos acá. ¿Ok? Y de esta manera ya quedó factorizado esta cosa. La dificultad de este es que no siempre es tan fácil estar viendo cuál es la combinación de multiplicaciones y de sumas que te den los dos números que tú necesitas. Eso suele ser lo más complicado, pero pues es cuestión de estar jugando ahí con los números, de estar buscando múltiplos, etcétera, etcétera. Ahora, ojo, si esto tú no lo pones en orden, eso es algo que no pueden estar como subestimando. Si tú hubieras tenido, por ejemplo, m cuadrada más 30 menos 11m y no te das cuenta de que no están acomodados los exponentes de mayor a menor, entonces no vas a estar encontrando la factorización correcta. Porque, de hecho, aquí, por ejemplo, en este caso, ni siquiera existe, ya que la única multiplicación que te puede dar menos 11 sería multiplicar 11 por 1, ya sea que el 11 sea negativo o que el 1 sea el negativo. De todas maneras, 11 más 1 o menos 11 más 1 o 11 menos 1 jamás te va a dar 30, porque está mal acomodado tu trinomio. Entonces recuerda, siempre, 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 siempre acomoda de mayor a menor los exponentes, ¿ok? M a la 2, el siguiente debe de ser el que tenga m a la 1 y el último es el que no tiene ninguna variable. De lo contrario, va a estar mal tu factorización. Muy bien, ahora el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto tiene varias condiciones y hay que tener mucho cuidado con ellas. De entrada, pues es que tiene que haber tres términos, ¿ok? Recuerda que los términos los cuentas justo donde aparecen los signos de suma o de resta.
De manera que aquí tenemos 1, 2 y 3 términos. Ok, maravilloso. Tenemos ya nuestros 3 términos. Punto importante, necesitas acomodar igual tus exponentes de mayor a menor. A la 2, a la 1 y finalmente sin letras. Y ahora tenemos que estar viendo las condiciones. Primera condición, los números que están en los extremos o variables o lo que sea que te vayas a estar encontrando necesitan tener una raíz exacta. Entonces, la a cuadrada, yo le puedo sacar raíz y me va a dar a. A por a me da a al cuadrado. Del número 16, la raíz cuadrada es 4, pero ahora falta una condición más que a todo mundo se le suele olvidar. Estas raíces que tú acabas de sacar las tenemos que multiplicar por 2. Entonces vamos a multiplicar 2 por a por 8. Tanto la a como el 4 lo multiplicas por 2. Y tienes que ver si recuperas el término de en medio. ¿Ok? Que por cierto, le puse aquí 8. Estamos multiplicando por la raíz. Es 4. Ahí está. Hay que multiplicar por la raíz. 2 por 4 nos da 8. Y bueno, 8 por a nos da 8a. Si se cumplen todas esas cosas, entonces podemos continuar con la factorización. Ten mucho cuidado de esta última condición. ¿Por qué? Lo que pasa es que a ti te podrían poner un trinomio. Vamos a decir que esto sea 9, por ejemplo. Que no hubiera sido un 8, que hubiera sido un 9. Entonces, si tú te das cuenta de que no nos dio el término de aquí en medio, nos tenía que dar 8a y resulta que tenías, por ejemplo, 9a, entonces ya no puedes continuar con esta factorización y tienes que utilizar la factorización de los trinomios que vimos antes, ¿ok? Entonces, esto es súper importante. Ok, pero en este caso, resulta que todo es maravilloso y que sí nos da ese 8a. Una vez que tú tienes eso, la factorización ya es muy sencilla. Simplemente ponemos un paréntesis, ponemos las raíces, que son a y 4, las elevamos al cuadrado y, elevamos al cuadrado el paréntesis, ¿ok? Y el signo del término de en medio, este de acá, es el que tiene que ir aquí adentro del paréntesis. Tiene que ser con el término de en medio una vez que hayas ordenado los exponentes de mayor a menor. Por eso es que si no los ordenas como Dios manda, entonces ahí luego se empiezan a hacer bolas. Ya después de que le entiendes esto perfecto, te los pueden dar en cualquier orden y no te vas a estar confundiendo. Pero ahorita para iniciar, velo haciendo todo con mucho cuidado. Ahora, ese signo es importante. Si aquí hubiera sido un menos, entonces aquí también tendrías que tener un menos. Y ¿sabes qué? Se me olvidó. Hay otra condición igual que si no se cumple no es un trinomio cuadrado perfecto. El último término, ya que están ordenados tus exponentes, el último término siempre es positivo. Eso es algo que se me olvidó escribir. Último término siempre es positivo. Si por alguna razón en lugar de ser más 16 hubiera sido menos 16, ya no puedes factorizar como trinomio cuadrado perfecto, te vas a la factorización de los trinomios que vimos antes, ¿ok? Se tienen que cumplir todas las condiciones, ¿va? Muy bien, vamos a ver cómo se aplica todo esto ya con un ejercicio de simplificación de fracciones, porque normalmente para eso, esto es como repaso para primero de preparatoria, entonces lo vas a estar utilizando para simplificar fracciones. Estas cosas de factorización en segundo de preparatoria lo vas a utilizar hasta el cansancio con geometría analítica y después lo vas a estar utilizando con cálculo ya en tercero de preparatoria o segundo, dependiendo de ahí en cuándo te empiecen a enseñar cálculo, aunque creo que eso siempre es en tercero. Pero este tipo de factorización se va a utilizar para todas esas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver algún ejemplo en el que utilicemos todo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos había dicho esta tablita que te había enseñado por aquí con las características y
todo eso, ahí está, es que empezamos con la pregunta de, ¿tiene factor común? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver tanto arriba como abajo, ¿ok? Y entonces resulta que en la parte de arriba, pues sí tiene factor común, porque fíjate que por un lado, las M's se están repitiendo. Entonces recuerda, agarramos a la M con el exponente más pequeño, que en este caso es M a la 1, es el último, M a la 1, y el 6, el 18 y el 24 son múltiplos de 6, ¿ok? Así que aquí va 6M y esta factorización tú la terminas, para eso tienes el video, para poder estar repasando cómo diablos se factoriza todo esto. Y en la parte de abajo, entonces ahora vemos que también hay un factor común por acá. En este caso, nuestro factor común es la M, M a la 1, recuerda que la ocupamos con el exponente más chiquito, y también el número 3. Sin embargo, aquí va a estar sucediendo algo latoso e interesante. De hecho, maldición, creo que sí vamos a tener que hacer el de arriba para que no te vayas a hacer bolas. Ok, ¿por qué? Bueno, tú vas a hacer la factorización de arriba, ok, le pones pausa y ahorita le intentas y ya vas a ver cómo va a quedar factorizado. Ya no lo voy a volver a explicar, eso está en la primera parte del video. Muy bien, entonces nosotros tendríamos esta factorización y todavía no hemos acabado. Cada vez que tú avanzas un paso, necesitas ver si hay algo que se pueda factorizar aún más o si resulta que ya no puedes hacer nada más, ¿ok? Pero siempre tienes que estarte preguntando por esos pasos. Entonces, en la parte de abajo, 5 menos 9, ok, a ver, vamos a ver qué podría estar sucediendo. Ahora tenemos un binomio. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? Ya que dejamos atrás la parte del factor común, puede ser que nos enfrentemos a un binomio o puede ser que veamos un trinomio. Nosotros estamos frente a un binomio, entonces tenemos que ver las características. ¿Tendrán raíz cúbica o tendrán raíz cuadrada los términos del binomio para poder saber si hacemos suma o diferencia de cubos o diferencia de cuadrados? Bueno, en este caso no tiene raíz ningún término. Tú no le puedes sacar raíz exacta a 5, ni a 9, ni a m. De manera que eso ya no se puede factorizar más. Que por cierto, aquí hay un error en mi factorización. Espero que lo hayas visto. Le puse aquí 9. Esto es un 3. Ahí está. 3m por 3m, eso nos da 9m al cuadrado. Si yo le había puesto ahí un 9, hubiera encontrado un 27, que no está en el ejercicio. Mi factorización estaba mal. Ok, entonces en la parte de abajo ya no se puede estar factorizando más. Ahora la parte de arriba. Bueno, resulta que la parte de arriba tenemos ahora un trinomio. Y entonces ahora volvemos a pensar, a ver, en caso de los trinomios, puede ser un trinomio cuadrado perfecto o puede ser un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tengo aquí un término al cuadrado, un término lineal, un término que ya no tiene nada de raíz y vamos a aprovechar a ver por qué la factorización de este caso que nosotros habíamos visto también te lleva a un trinomio cuadrado perfecto. Ok, y entonces, por lo general, lo que más te conviene es justamente comenzar buscando un número que multiplicado te dé 4 y que sumado o restado te dé 3 y resulta que sí lo vas a encontrar. Ok, entonces, bueno, eso ya tú lo terminas. Ahora, siguiente ejercicio. Tenemos que estar haciendo las mismas cosas. Recuerda, iniciamos pensando, ¿tendrá factor común? Y resulta que la parte de arriba sí tiene factor común. Se repite la m y la n en ambos términos. Entonces vamos a agarrar tanto la m como la n, pero las tenemos que elegir con sus exponentes más pequeños. En el caso de la m, el exponente más pequeño es el 2. Y en el caso de la n, el exponente más pequeño es un 1. De manera que nosotros vamos a estar factorizando por factor común a este numerador. Fíjate cómo en la parte de arriba, precisamente, nosotros tenemos un binomio en el que había una resta. Sin embargo, no estaban las raíces exactas.
tú no le puedes sacar raíz a la m al cubo. De manera que por eso es que no era un binomio, una diferencia de cuadrados ese binomio, ¿ok? Sin embargo, esto siempre puede ir cambiando. Y de hecho, tendríamos que ver si en la parte de adentro no nos va a quedar una diferencia de cuadrados que... no va a quedar una diferencia de cuadrados, ya no lo vas a poder volver a factorizar. Sin embargo, eso no siempre es el caso. Fíjate qué es lo que sucedió en el primer ejercicio, en el que primero factorizamos por factor común y después nos dimos cuenta que este paréntesis se podía factorizar buscando un número que multiplicado nos dé 4 y que sumado o restado nos dé -3. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, tú ya terminarías ahí la factorización de arriba y ahora nos vamos al denominador. Entonces, en el denominador nosotros tenemos una resta y es un binomio también. No tiene factor común, ¿ok? Entonces recuerda que una vez que ya vemos si tiene o no tiene factor común, nos vamos con la siguiente idea. Ah, pues es un binomio. Ahora, este binomio tendrá raíz cúbica o tendrá raíz cuadrada. Y en este caso, resulta que sí tiene raíz cuadrada, la n al cuadrado y la m al cuadrado. De manera que la factorización que tú vas a tener que hacer aquí abajo va a ser una diferencia de cuadrados y no olvides alternar los signos. ¿Ok? En este tipo de operaciones en las que tú tienes simplificación de fracciones es donde vas a estar utilizando mucho la factorización y también para fracciones algebraicas. Hay muchas fracciones algebraicas muchos ejercicios con fracciones algebraicas en las que primero tienes que factorizar antes de poder hacer cualquier otra cosa más. Siempre primero hay que factorizar. Entonces, bueno, ahí es donde lo vas a estar ocupando y de nuevo, procura siempre estar con el mismo orden. Primero fíjate si tienes que factorizar por factor común. En caso de que no haya factores comunes, entonces ve si es un binomio o si es un trinomio. Y una vez que ya veas si es un binomio o es un trinomio, ve cuáles son las características que cumplen. Si cumplen la de diferencia de cuadrados o la de estar multiplicando para encontrar un número y luego sumarlo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que, bueno, larguísimo este video, pero el tema de factorización es complejo y es un montón. Y hay casos todavía más complicados. Hay algunos casos en los que se van mezclando distintas cosas, pero ahorita no vamos a estar viendo eso.